Hola, muchas gracias. Para mí es todo un honor poder dar esta charla inaugural. Y mi intención, de alguna forma, con esto es también un poco motivar a la gente del área de la salud a trabajar hoy día en vinculación con las ciencias básicas, porque es muy importante la comunicación entre la necesidad clínica y las capacidades tecnológicas, bioquímicas y científicas de la comunidad, porque solo así vamos a lograr responder problemas que sean de uso para la clínica. Muchas veces nosotros como científicos nos planteamos problemáticas que se alejan un montón de la realidad y ahí es donde nosotros lo necesitamos, digamos, a los profesionales de la salud para aterrizar nuestros desarrollos. Eh, Me gustaría partir un poco contextualizando por qué hacer ciencia, por qué hacer tecnología, por qué desarrollar cosas en Chile. Y vamos a retroceder un poquito en el tiempo, les voy a contar sobre cómo ha sido la historia de nuestro país y cómo, de alguna forma, la matriz productiva se ha vinculado en la extracción de materiales más que el desarrollo tecnológico y la necesidad de salir un poco de este esquema. Fíjense que hacia 1917, ustedes podían ver que la exportación del salitre era casi exponencial. La verdad es que se generaban alrededor de 7 millones de toneladas de salitre y esto hizo que una gran parte de la población chilena se moviera hacia el norte a trabajar, a explotar los minerales. Y era un periodo de bonanza. De hecho, el salitre se conocía en muchas partes del mundo, el salitre chileno, como un sinónimo de desarrollo, un sinónimo de prosperidad, ¿no? Y podemos ver, está en inglés el salitre chileno, el nitrato du Chile, en alemán, del Salzpeter, y así sucesivamente hasta en países eslavos. El salitre de Chile era bienvenido. ¿Por qué? Porque era utilizado como abono, y el abono en ese tiempo era algo muy importante, poder entregarle nitrato a los suelos, ¿cierto? Resulta que a pesar de esto, y que significó prosperidad durante muchos años, el salitre es nitrato de sodio. Es un nitrato y un nitrato, y esto en realidad lo que provee son grupos de nitrógeno, que son los que de alguna forma son importantes para toda la biología, sobre todo los aminoácidos, y por ende para las plantas, ¿no? Sucede que en 1911 alrededor hubo un desarrollo de Fritz Haber, un alemán, que se ganó el premio Nobel por una máquina. Y lo que él hizo fue sintetizar amoníaco. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tan importante es el amoníaco? Resulta que él inventó una maquinita que es capaz de generar esta molécula, el amoníaco. Y lo hacía a partir de un sistema en línea que catalizaba y calentaba, enfriaba, apretaba y de alguna forma terminaba produciendo amoníaco líquido. Ahora, si ustedes agregan ácido al amoníaco líquido, ustedes van a generar nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio es tan buen fertilizante como el nitrato de sodio. Acidifica un poco más el suelo, pero a la larga no es tan distinto. Por lo tanto, hubo un problema grande, porque claro, ustedes dicen, bueno, este investigador logró generar amoníaco para poder producir nitrato, pero ¿de dónde va a sacar este caballero 7 millones de toneladas de nitrato? De dónde va a sacar, digamos, todo este sustrato para poder producir el nitrato y de alguna forma quebrar el negocio en Chile? De aquí, de esto que ustedes están viendo acá. No están viendo nada, ¿no? Bueno, lo saca del aire. Resulta que el aire tiene un 78% de nitrógeno. Y el nitrógeno es la molécula más abundante del aire, tiene 3 puentes covalentes entre sí. Es una molécula muy estable. Sucede que esta estabilidad hace que sea muy difícil que se fije en la Tierra. Y lo que hacía la maquinita de Fritz Haber es romper estos enlaces. ¿Qué pasó? Que desde 1917 hasta que se estableció la producción de nitrato de amonio en Europa, en 2 años se quebró la industria del salitre en Chile. Fíjense, en 2 años pasamos de tener 53.000 trabajadores a tener 25.000 y se generó la crisis humanitaria más grande que ha pasado en la historia de Chile. Porque justamente la hambruna, enfermedades, esto se sumó a la crisis económica global de los 30 y terminó, digamos, siendo en un periodo muy triste de la historia chilena. Entonces, lo que yo quiero un poco invitarlo a reflexionar es, de alguna forma, podría suceder esto de nuevo, porque claro, estamos mirando el salitre como si fuese cientos de años atrás, la verdad es que 100 años atrás por lo menos, pero
En realidad podría volver esto a suceder cuando uno piensa hoy día cuál es la matriz productiva de Chile. El cobre, la madera, los salmones, las vacas quizás, el vino. Entonces, uno se pregunta cuál es el nivel tecnológico. ¿Podrá alguien fijar nitrato del aire y reemplazar nuevamente el cobre? Por decirlo así. Y generar esto, digamos. Un desarrollo perdido, un desarrollo que nunca no fue sostenible en el tiempo. La verdad es que creemos que sí. Y para eso les voy a invitar a ver esta imagen. Probablemente ya es casi hora de almuerzo y si no tomaron desayuno, quizás van a decir, sí, yo me comería esta hamburguesa, ¿no? Pareciese que se ve bien, digamos, tiene palta, se ve una hamburguesa rica, pero yo los voy a desafiar ahora y les voy a preguntar si ustedes se comerían esa hamburguesa, si ahora yo les digo que no es de carne. O sea, es de carne, pero es de carne de cultivo. Esta es parte de la quinta conferencia de carne de cultivo en Holanda en 2019. Esta es una hamburguesa que se hizo en un bioreactor y no en una vaca. Estos se crecieron células musculares de una vaca, se empaquetaron y se generó esta hamburguesa. Y ahora les pregunto de nuevo, ¿se comerían una carne que viene de una incubadora? Resulta que podría ser incluso más ventajoso desde el punto de vista de cómo se entrega este tipo de materiales o de comida a las personas. Si uno pudiese controlar cosas, por ejemplo, la carne de cultivo en este caso, podríamos llegar a darle consistencia, podríamos darle que se pareciera mucho a un bistec o a un pedazo de lomo liso, pero además podríamos hacer que no tuviera parte de colesterol o que viniera mineralizado con algo que nos interesa proporcionar a la población, o vitaminizado, o con factores de crecimiento, podría ser incluso sano. Entonces, y podría tener una repercusión muy positiva en el medio ambiente. Fíjense que la mayor parte de la deforestación que hoy día se lleva a cabo en el Amazonas es justamente por las vacas, por abastecer de comida a las vacas que se producen en Brasil. O sea que además estos desarrollos que vienen de atrás y probablemente faltan afinar algunos procedimientos, pero si se logra llegar a vincular la matriz productiva, o sea, de producción de carne a este tipo de desarrollos, probablemente las vacas no van a ser un negocio. Y en ese contexto, imagínense lo que significa para Chile, para la región. Eso puede pasar también con el salmón. Y podría pasar incluso con los arándanos. Podríamos hacer son las vegetales enriquecidas con flavonoides, etc. Y la madera puede ser reemplazada por otros materiales en el futuro. Incluso los superconductores hoy día son caros, pero podrían desarrollarse superconductores que pudiesen ser más económicos que el cobre, así como alguna vez alguien fijó el nitrógeno del aire. Entonces, lo que a mí me gustaría traspasarle hoy día a ustedes es la necesidad de cambiar la matriz productiva nacional desde un proceso extractivista que tiene un alto impacto ambiental a materiales o a desarrollos que son mínimamente materiales. O sea, que tienen que ver con instrumentos, técnicas, materiales, tecnologías de muy alto valor, pero que tienen un bajo impacto ambiental. Y en eso entran cosas, por ejemplo, como la biotecnología, o incluso cosas más inmateriales todavía como los videojuegos. Y fíjense que los videojuegos, y probablemente ustedes juegan, muchos de ustedes juegan, tienen un mercado mundial que es muchísimo mayor al mercado del cobre. Y alguien que diseña videojuegos no trae nada, digamos, no tala ni un árbol, no hace ningún hoyo, desarrolla y vende muy bien. Pero yo los voy a llevar un poco a lo que nosotros hacemos, a la biotecnología, y en particular a la biotecnología de los anticuerpos. La biotecnología es una ciencia que lo que intenta hacer es recoger componentes desde la naturaleza y utilizarlos en beneficio de la humanidad, ya sea económico, o sea médico, o sea social. En este caso, la biotecnología de alguna forma se dice que nace con los egipcios, cuando ellos toman un microorganismo y lo ponen al servicio de su pueblo a través de la producción de cerveza. O sea, los egipcios fueron los primeros que fermentaron y produjeron alcohol a través de la cerveza, a través de la levadura, para producir cerveza. Y eso es el primer bioreactor biológico de la humanidad que produjo cerveza. Sin embargo, hay otros muchos ejemplos de donde se recogen herramientas de la naturaleza en beneficio de las capacidades técnicas de la humanidad. Una de ellas, que es muy bonita, es
el caso de una proteína conocida como GFP, la proteína fluorescente verde, que se aisló, el gen que produce esta proteína fluorescente verde, se aisló de una medusa acuática conocida como Aquaria pictoria, y se sacó el gen. Lo interesante es que este gen, ustedes imagínense el fondo marino, una medusa estas que brillan, imagínense que ustedes pueden llegar a sacar el gen de esa medusa, que es una proteína que codifica o expresa, produce una proteína muy chiquitita, muy compacta, de un color fluorescente muy verde, pero que se puede utilizar para poder caracterizar miles de cosas. Ustedes la pueden, por ejemplo, fusionar genéticamente adentro de una célula para poder visualizar la localización de una proteína adentro de la célula. Y en este caso ustedes pueden ver acá GFP fusionado a tubulina, que es una proteína que se localiza en el sitio esqueleto de la célula, y ustedes pueden ver cómo esta proteína nos permite ahora visualizar esto. Y así sucesivamente un montón de otros procesos, ¿no? Yo los voy a llevar al desarrollo de anticuerpos. Y en este contexto, nosotros hemos desarrollado una plataforma para la generación de anticuerpos sintéticos recombinantes basados en el sistema inmune de las alpacas. Y ustedes van a preguntarse ahora, bueno, ¿por qué las alpacas? ¿De dónde venimos del salitre y vamos llegando a las alpacas? Fíjense que años atrás, en Chile, se generó un laboratorio, el laboratorio de Montemar, donde se establecieron o se identificaron los procesos a través de los cuales los potenciales de acción de las neuronas se transmiten a través del axón de una neurona. Y eso fue posible gracias a la presencia de la jibia y de un calamar gigante que existe, digamos, en las costas chilenas, que tiene un axón de casi 1 metro. Entonces uno puede tomar ese axón y puede medir las diferencias potenciales y poder, como de alguna forma, caracterizar el proceso. Entonces la neurobiología en Chile es un área de muy alto desarrollo, muy exitosa, y la persona que gestionó y que generó esta capacidad fue el doctor Mario Luxoro. Alguna vez yo, conversando con el doctor Luxoro, le pregunté, profesor, ¿cómo es que ustedes lograron desarrollar, sentar las bases para poder medir estas potenciales de acción en las neuronas, en la jibia? Y lo que él me dijo es que teníamos el monstruo. O sea, en el fondo, lo que sucede es que para poder desarrollar tecnología o biotecnología de primera línea, ustedes tienen que contar con alguna ventaja comparativa. En el caso de la neurobiología, que ha dado a luz, digamos, a tantos próceres de la ciencia nacional, el monstruo fue este calamar gigante. En nuestro caso, nosotros estamos tratando de tomar ventaja de las alpacas. Y les voy a explicar por qué. Lo primero que les voy a comentar es sobre las proteínas recombinantes. Ustedes probablemente conocen la insulina. La insulina, antes de que se produjera, como la conocen hoy día, se extraía de cerdos. Hacia 1922, Parting y Bess lograron extraer insulina del páncreas de los cerdos y poder inyectarla en niños diabéticos de tipo 1 y salvarle la vida. Y eso significaba extraer alrededor de 50 páncreas por año, por niño, de cerdos, para poder extraer esa insulina y poder inyectársela a estos niños, ¿no? Sin embargo, alrededor de los 70 se empieza a generar una nueva tecnología, la tecnología del gen, la tecnología del DNA, de la biología del DNA recombinante, la capacidad de hacer biología molecular. Con esto se logró extraer el gen ya de un humano para poder producir insulina, pero no en cerdos, sino que in vitro, en reactores. Entonces, sucedió que ahora con esta tecnología fuimos capaces de sacar un gen desde un ser humano y ese gen transportarlo a una bacteria y adentro de esa bacteria indicarle las instrucciones para que produzca la insulina humana. Y eso generó que pudiésemos hoy día producir insulina para todos. O sea, en un bioreactor, ahí estamos nosotros, somos capaces de generar insulina y abastecer a la población mundial. Eso a través de la capacidad de extraer un gen y llevarlo a una bacteria. Y ahora vamos a volver a la problemática, después vamos a volver a la alpaca. Entonces, hoy día tenemos un problema grave. El problema grave es una pandemia mundial que la mayor de nuestra generación, en la cual un virus
es capaz de reconocer un receptor celular y entrar a la célula. Lo hace a través de esta proteína, Spike. Spike es una proteína trimérica, o sea, son 3 proteínas idénticas que se enganchan en la membrana celular y que son capaces de formar esta como espiga que reconoce el receptor adentro, el receptor de la célula, la membrana externa, y eso gatilla la entrada del virus a la célula. Y ahí el problema que se nos presenta es que nosotros no conocemos el SARS-CoV-2. Nunca tuvimos un SARS en el mundo que hubiese llegado con esta magnitud. Por lo tanto, no tenemos defensas. Y hay que montar defensas. Y primera vez que lo vemos. Entonces, llega el virus y tenemos un problema de tiempo entre que el virus entra a nuestro cuerpo y generamos la inmunidad. Y ese problema, ustedes lo pueden ver acá. Ustedes pueden ver que desde el periodo donde se infectan, hay un periodo donde el virus es detectable y alrededor de entre 14 días ustedes van a empezar a desarrollar probablemente síntomas o no. Y en esos síntomas ustedes van a poder empezar a detectar, bueno, por PCR de forma temprana, pero por anticuerpos van a empezar a desarrollar, al momento que se empiezan a desarrollar los síntomas, probablemente ustedes van a empezar a producir IgM y posteriormente IgG. Estas dos inmunoglobulinas tienen que ver con una respuesta rápida, la IgM, y con una respuesta sostenida, y es como la que da la batalla, la de IgG. Pero fíjense, ya ha pasado tiempo, o sea, hasta que llegamos a un pic de anticuerpos pasan casi 28 días. Es un poco lo que pasa hoy día con las vacunas, que tenemos que esperar hasta desarrollar esta capacidad inmunológica para poder pelear contra el virus. Sin embargo, cuando nos infectamos, sí corremos riesgos porque nuestro cuerpo no tiene cómo defenderse, y en este periodo de tiempo el virus puede dañar mucho el pulmón e incluso gatillar una respuesta exacerbada del sistema inmune, generando una reacción descontrolada que gatilla lo que se podría denominar como una tormenta de citoquinas, que muchas veces termina con la muerte del paciente. Entonces, no tenemos qué hacer, no tenemos cómo defendernos, y en este caso es complejo porque ya no hay vacunas, digamos, para la gente que está infectando hoy día y que no se ha vacunado, o no habían, y hoy día tenemos también otras complicaciones que vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en la charla. Sucede que sí hay una solución posible, y esa vez pasa por generar mover todos estos anticuerpos, moverlos aquí. Si detectamos que alguien se infectó, no esperemos que desarrolle anticuerpos, sino que entreguémosle anticuerpos de forma inmediata. Pidámosle prestado anticuerpo a alguien. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir anticuerpos prestados? No le vamos a pedir prestado anticuerpo a Trump, le vamos a pedir prestado, él pide anticuerpo prestado. Resulta que cuando se enfermó Donald Trump de coronavirus, lo que sucedió es que rápidamente lo tomaron en un helicóptero y se lo llevaron a una clínica, y ahí le inyectaron 8 gramos de anticuerpos recombinantes. O sea, movieron esta curva, no esperaron a que él desarrollara anticuerpos, sino que se le inyectaron anticuerpos de un otro humano y de un ratón, 4 gramos de cada uno, y él logró rápidamente defenderse de lo que podría haber sido una infección mortal. Y esos son los anticuerpos. Ustedes conocen los anticuerpos. Ahora, ¿de qué tipo de anticuerpos estamos hablando? En el caso de Trump, hablamos de anticuerpos humanos, que pueden ser administrados a través de plasmaféresis, o sea, le sacan el plasma a una persona y después a través de plasmaféresis, y después ese plasma se lo inyectan a una persona que está enferma para que se pueda defender con los anticuerpos de una persona que ya tuvo el virus. Y eso se hace en el hospital base, por ejemplo. Además, existe la posibilidad de hacerlo con caballos. No sé si ustedes han visto, pero en Costa Rica, en Brasil, en Argentina incluso estaban inmunizando caballos, porque el caballo produce mucho suero, pero tiene ciertos riesgos, porque es una especie distinta, puede generarse choque anafiláctico, entre otras cosas. Y ratones, como ustedes pueden ver, anticuerpos monoclonales, humanizados, como los que le inyectaron a Donald Trump. Y aquí aparece nuestra alpaca nuevamente. Y ahora vamos a entender por qué la alpaca. Esto de por qué genera tanta curiosidad. Bueno, a mí me genera curiosidad. Y resulta que hacia alrededor de 25 años atrás, en Bélgica, un profesor de origen egipcio le llevó sangre de camello a uno de sus estudiantes de doctorado. Y le dijo, quiero que caracterices los anticuerpos de los camellos. Y resulta que él empezó a experimentar, a buscar, digamos, los anticuerpos, y por más que los estudiaba, faltaba algo. No encontraba un fragmento importante presente en todas las inmunoglobulinas de todos los animales del planeta. Y bueno, cuento corto, este estudiante escondía los resultados, porque en el fondo era vergonzoso cómo no va a encontrar algo tan importante como las cadenas livianas de las inmunoglobulinas.
Entonces, después de 6 meses, según dice la leyenda, el profesor llega enojado y le dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y él le muestra el resultado, y el profesor, con un poco más de altura, digamos, de mira, dijo, bueno, quizás no tienen. Y efectivamente, resulta que los camellos, no solo los camellos, sino que las alpacas, las vicuñas, los guanacos, no solo tienen anticuerpos convencionales, que tienen esta forma de Y y que tienen cadenas pesadas, como ustedes pueden ver acá, y cadenas livianas, sino que además tienen un pool de anticuerpos que tienen solo cadenas livianas. Esto hace que sean mucho, mucho más simples. Y lo que no encontraba el estudiante era justamente estos fragmentos, porque los camellos, el 80% de los anticuerpos son así. Y resulta que de esta tecnología, o sea, de este descubrimiento, lo que lograron hacer fue aislar las células inmunes de los camellos y hacer exactamente lo mismo que se hace con la insulina. Sacar el gen que produce el anticuerpo de camello, como ahora es un solo gen, no son dos, fíjense que este de acá tiene cadenas livianas y pesadas. En el caso de los anticuerpos de cadena simple de camellos, es un solo gen. Entonces, al igual que la insulina, van a la célula del sistema inmune de la alpaca, que está produciendo estos anticuerpos específicos, y sacan el gen. Y se lo llevan y lo introducen en una bacteria nuevamente. Entonces, ahora, y esto es solamente posible a través del sistema inmune de los camélidos. Entonces, lo que se hace es que podemos sacar, inyectar una alpaca o inmunizar una alpaca, así como quien inmuniza a un niño, le saca una pequeña muestra de sangre y vamos a buscar los linfocitos, que son las células que producen los anticuerpos, pero los que producen los anticuerpos específicos contra algo que a nosotros nos interesa. En este caso, un anticuerpo pequeñito, se denominan nanobodies, nano viene de chico, y body de cuerpo, nano anticuerpo o nanocuerpo, nanobody, que puede ser producido de forma ilimitada en bacterias. Nosotros partimos con esto en el 2016 a través de un apoyo importante del gobierno regional, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, que nos creyeron, nos dijeron, bueno, a ver, ustedes van a desarrollar anticuerpos en una plataforma para la lucha contra virus emergentes. Ese fue el nombre de nuestra plataforma en el 2016. Y en el gobierno regional les pareció interesante, sobre todo porque el foco de este proyecto estaba en el virus ANTA, un virus que ustedes conocen probablemente por las noticias, un virus letal que se transmite a través de reservorios naturales como el colilargo. Y bueno, nos financiaron. Entonces, con eso, nosotros trajimos a todas, bueno, aparte de este grupo de alpacas, 7 para ser específico, y, y empezamos a montar la tecnología. Eso fue el 2016-2017. La gracia de estos anticuerpos que son estables, son chiquititos, muy estables, son pequeños, como les contaba, se pueden escalar, o sea, pueden ser producidos, al igual que la insulina, de forma ilimitada a nivel mundial. Son fáciles de modificar. Yo puedo poner 2, 3, 4 juntos, puedo pegar uno con otro, ponerles radioactividad, ponerles colores, hacer un montón de cosas. Y la afinidad se mantiene. Las alpacas, fíjense que viven. O sea, la alpaca, el camello, tiene un sistema inmune que es funcional. Entonces, estos anticuerpos básicamente tienen las mismas capacidades que estos otros, en términos de defensa. Entonces, con eso, nosotros intentamos tomar el siguiente desafío. Nosotros partimos, somos miembros de una coalición coreana, les voy a comentar un poco más adelante, para la lucha contra virus, infecciones virales, o sea, en realidad, contra patógenos infecciosos, la coalición coreana contra patógenos infecciosos. Y en ese contexto nos llaman a principios del 2020 y nos dicen, el virus arrancó, el virus realmente es un desastre, China está cerrando, nosotros Corea estamos cerrando, hagan lo que puedan. Y con eso nosotros tomamos la iniciativa de aislar anticuerpos, pero ya no para producir insulina, sino que para producir anticuerpos para todos. Ese fue nuestro lema. Y eso también se basa en que anteriormente estos anticuerpos, estos nanobodies, ya se habían usado en fase 2A en pacientes pediátricos para tratar virus, o sea, infecciones virales respiratorias como la del virus sincicial, y había funcionado muy bien. Entonces pensamos en hacer un nebulizador, un instrumento que permitiera a las personas que se infectan por coronavirus respirar anticuerpos y proteger y neutralizar toda la vía aérea. Así parte este proyecto. Entonces tomamos esta parte del virus, la spike, y la inmunizamos, acá la pueden ver en un gel, en una alpaca. La alpaca se llama Buda, y para los que están preocupados por la salud y el bienestar animal de la alpaca, la pueden visitar en su Instagram, alpaca Buda. La verdad es que el procedimiento no es un procedimiento invasivo, sino que es como una vacuna,
y después, o sea, en realidad es una vacuna que nosotros generamos por una vacuna para alpacas, y de ahí le sacamos una gota de sangre y la alpaca queda 2 años descansando y ahora además es una alpaca muy querida y muy famosa. Resulta que a las pocas semanas nos dimos cuenta que la alpaca reaccionó de forma positiva, o sea que generó inmunidad. Ustedes también lo pueden ver acá en otro experimento, que la alpaca levantó inmunidad y con eso nosotros sabemos que ya la alpaca tiene anticuerpos que son capaces de pelear contra el coronavirus. Aplicamos un procedimiento que es un poco enredado, pero así a forma resumida, generamos una librería donde tenemos millones, billones de bacterias, donde en la parte de afuera se expresa un anticuerpo de alpaca y después, a través de un proceso relativamente simple, somos capaces de aislar estas bacterias que tienen anticuerpos contra el virus que a nosotros nos interesa. Hemos trabajado con ANTA, hemos trabajado con SARS-CoV-2, ahora hemos sacado anticuerpos contra Nipah, que es un virus aún más mortal que el ANTA y que el SARS-CoV-2. Y entonces hacemos este procedimiento y posteriormente aislamos clones, o sea, aislamos la bacteria que tiene el anticuerpo que se une a la proteína de superficie del virus. Acá tenemos 2 anticuerpos, el W25. Les pusimos W25 porque el postdoc, el miembro de mi equipo que lo identificó se llama Willy, le dicen Willy. Entonces en realidad se llama Willy25. Y al Willy25 lo que hicimos fue marcarlo con un color rojo. Y a las células, y ahora estamos trabajando con células humanas, hicimos que células humanas expresaran la parte de afuera del virus. No es un virus infeccioso, solamente la parte de afuera. Pero ahora podemos evaluar si es que nuestro anticuerpo, el Willy25, es capaz de unirse a la proteína Spike. Para poder visualizar la proteína Spike, que es la proteína viral, le pegamos este GFP. ¿Se acuerdan que les comenté que nosotros trabajamos con proteínas de medusa? Con esta proteína de medusa la pegamos con la proteína viral y ahora la podemos ver en verde. Entonces ustedes pueden ver que en este caso, estas 2 células que están aquí, esa y esa, están expresando la proteína viral y a su vez se reconocen por el anticuerpo W25. No así las células que están por los lados. Eso dice que nuestro anticuerpo es específico y reconoce solamente la proteína que se expresa en la célula transducida o que expresa la proteína viral. Con eso nosotros fuimos y aislamos, secuenciamos estos genes y nos pusimos a producirlos. ¿Se acuerdan que les dije que al igual que la insulina podemos producirlo en masa? Fíjense acá. Eso es una producción de anticuerpos recombinantes de alpaca. La cantidad que podemos sacar nosotros aquí de 1 litro de bacterias sería suficiente para poder tratar más de 20 pacientes. Si es que nosotros llegamos con esto a una fase clínica, o sea, en realidad más de 20 pacientes, no, más de 20 ratones, pero podría ser utilizado en una fase clínica para poder neutralizar de forma efectiva el coronavirus. Entonces, además de esto, logramos medir otras características, logramos ver que la afinidad da cuenta de qué tan fuerte se pega algo con algo, cómo se une. Y una afinidad muy buena, si extremadamente buena, es del orden del nanomolar. Nuestro anticuerpo es picomolar, es subnanomolar. Por lo tanto, todavía es uno de los mejores anticuerpos que existe en el mundo contra el coronavirus. Es realmente excepcional. Y no solo que se pega, porque fíjense que hay dos cosas que tienen que suceder cuando uno genera, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, imagínense qué es lo que ha pasado con las empresas farmacéuticas en los últimos 20, 30 años. Las empresas tienen una eficiencia en la producción de medicamentos que va decreciendo con el tiempo porque la forma en la cual se han enfrentado a la búsqueda de nuevos medicamentos es de muy baja probabilidad. Y es de muy baja probabilidad por 2 cosas. La primera, porque si ustedes quieren una molécula pequeña que sea un regulador de una proteína adentro de la célula, lo primero que tiene que pasar es que esta molécula se tiene que pegar. Y se tiene que pegar de forma muy eficiente y muy afín. O sea, la afinidad tiene que ser alta y la especificidad tiene que ser alta. No se puede pegar a todas las proteínas de la misma familia. Tiene que pegarse a esa. Pero ese evento, que es de muy baja probabilidad, además está acoplado a un segundo evento de baja probabilidad, y es que se tiene que pegar en el lugar que genera un efecto a la proteína que se quiere modular. Entonces, por un lado se tiene que unir de forma fuerte y específica, y por otro lado se tiene que unir a un lugar específico que modele la actividad de esta proteína.
Y eso es una combinación de probabilidades que da muy, muy bajo. Entonces, las compañías han estado tropezándose hace tiempo con esa problemática de la probabilidad de encontrar algo que sea específico y efectivo. Ahora, una forma de poder, que la empresa recién está empezando a explorar, es generar moléculas bivalentes, que en el fondo no tengan que meterse en el sitio activo, sino que con unirse y reclutar un efector distinto celular, pueden gatillar un efecto. Y ahí entran todo el tema de los anticuerpos también. Entonces, afinidad es un tema muy importante en nuestros días porque nos va a permitir generar terapias que probablemente van a reclutar la actividad celular para poder gatillar un efecto en el target o en el blanco terapéutico. Y, bueno, eso es un poquito más detallado, es más complicado, pero lo podemos discutir si que tienen interés. Entonces, ya sabemos que se pega de forma muy fuerte, pero además este anticuerpo tuvo una gracia, y es que se pega en el mismo sitio que el virus usa para unirse al receptor celular. O sea, compite por el receptor celular que permite la entrada del virus, que se llama C2. Entonces, bloquea. Fíjense esta curva, es una curva de competencia. Entonces tenemos el anticuerpo pegado al virus, y acá ustedes empiezan a crear receptor, 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 y empieza a pegarse el virus al receptor. Pero se necesita mucho receptor para poder desplazar esta interacción, porque la interacción del anticuerpo es muchísimo más fuerte por el virus que el receptor celular. Por lo tanto, somos capaces de desplazar la unión del receptor con el virus. Y eso es extremadamente importante porque nos da cuenta de que vamos a poder neutralizar el virus. Porque imagínense que el virus se pega muy fuerte al receptor, no se suelta, ¿no? Pero si tenemos un anticuerpo que se pega más fuerte, va a neutralizar, va a bloquear que este virus se logre unir al receptor celular, por lo tanto no va a entrar, no se va a replicar y vamos a reducir la carga viral. Pero eso hay que probarlo, ¿no? Y logramos hacer una alianza con la Universidad de Queensland, y ahí vimos que ahora con aislados de virus infecciosos, aislados de pacientes en Australia, logramos ver que nosotros podemos agregar concentraciones altas de nuestro anticuerpo, o sea, no altas, son bajas, pero son crecientes de nuestro anticuerpo, y ustedes pueden ver cómo se neutraliza. Nosotros llegamos a neutralizar el 100% de la variante original en Wuhan, y también el 100% de la variante que se generó en Europa el invierno pasado. Y esto con cantidades muy pequeñas de anticuerpos. Lo que se usa acá para poder medir como indicador de la neutralización es el IC50. O sea, ¿a qué cantidad de anticuerpo neutralizo la mitad de la infección? Fíjense que en nuestro caso, la cantidad necesaria para poder neutralizar el 50% de la infección viral es alrededor de un 5 a un 9 nanomolar. Es muy, muy poquito. Además, lo comparamos con un anticuerpo desarrollado en Bélgica, que hoy día ha levantado 28 millones de dólares y está entrando en fases clínicas. Fíjense que este anticuerpo es 100 veces peor que el nuestro. O sea que nuestro anticuerpo ha sido realmente exitoso y en términos de la neutralización. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como de alguna forma, resumiendo un poco hasta aquí, hemos desarrollado un anticuerpo que es capaz de unirse a todas las moléculas de la proteína Spike en concentraciones con alta afinidad y bloquea que el virus pueda entrar a la célula. O sea, es un antiviral terapéutico desarrollado en Chile. Entonces, tenemos la opción de nebulizar, y estamos trabajando con una empresa irlandesa. Hoy día tuvimos una reunión en la mañana muy inspiradora, donde anteriormente, bueno, la idea es poder utilizar este nebulizador para poder administrarlo en personas que tuvieron contacto con personas, o sea, de forma profiláctica, o efectivamente en personas que están desarrollando de forma temprana la enfermedad y que podrían tener alguna condición de riesgo. Nebulización 3 veces por día, y generar un depósito de anticuerpos en los pulmones que bloquee la replicación viral. Esto se ha hecho anteriormente, como les comentaba, con el virus sincicial respiratorio. Fíjense en este pulmón, este es un pulmón infectado, y este es un pulmón infectado, pero que ha sido tratado con nanobots de una llama, en este caso en Bélgica, contra el virus sincicial, y funciona. Por lo tanto, nosotros estamos muy esperanzados de que efectivamente podemos llegar con un nebulizador a la población de riesgo. También como profiláctico. Fíjense que los hurones son un modelo animal de experimentación para el coronavirus porque sí se infectan, no así, bueno, otros animales, pero eso lo vamos a discutir al final. Resulta que si ustedes tratan con un péptido del virus que es capaz de competir, ustedes van a ver acá en rojo son los hurones que no han sido tratados, y acá los hurones que sí fueron tratados. Este es un paper
no es mío, esto se hizo en Estados Unidos, y fíjense que la inhalación de este péptido protege la infección. O sea, usted tiene acá el infectado, en rojo acá tiene el cohabitante, y en verde el que ha sido tratado con este nebulizador profiláctico. O sea, que imagínense un centro de diálisis, imagínense una casa de ancianos donde da un abuelito positivo. ¿Qué hacemos? Si la gente no está vacunada o si no sabemos el riesgo que representa para ello, podría ser extremadamente útil poder entregarle este profiláctico como nebulizador para que ellos no desarrollaran la enfermedad. Fíjense que en este caso, nuestro anticuerpo resultó ser más de 50 veces más neutralizante que el péptido que se probó en Estados Unidos. O sea que tenemos mucho potencial, pero lo que nos falta es cómo nosotros llegamos con esto a probarlo en animales, cuando en Chile no existe ninguna capacidad técnica de hacerlo. No existen de estos laboratorios donde uno se viste como astronauta para poder trabajar con animales contaminados con virus, no hay ninguno. Entonces hay que asociarse con gente afuera para poder probarlo. Estos son algunos de nuestros colaboradores, como les comentaba, Aerogen, que son los que producen estos nebulizadores, y Numafer, que los que producen la proteína en calidad inyectable, porque también esto hay que hacerlo en calidad farmacéutica, y eso también es muy caro. Con Aerogen también estamos viendo la posibilidad de desarrollar esto lo van a ver ahora probablemente en los próximos meses. Ellos tienen un sistema para poder entregar drogas nebulizadas a los seres humanos a través de un vasito. Esto se está usando o se está empezando a probar en fase 2, 3 con vacunas para poder hacer vacunas que son inhalables o nebulizables en un vasito y después como un vasito como de esto de una tacita de café de papel, ustedes respiran y quedan inmunizados. Y ha demostrado ser extremadamente económico y extremadamente funcional. Bueno, pero también, eso por un lado. Lo que sí sabemos es que lo que está probado hoy día con anticuerpos neutralizantes es lo que le hicieron a Donald Trump. Agarrar a la persona, inyectarle el anticuerpo y esperar que se mejore. Ahora, nuestro anticuerpo es chiquitito. Entonces, 15 kilodalton es tan chiquitito que atraviesa el riñón en 3 horas, ya no queda anticuerpo, se va. Por lo tanto, hay que hacer algo para poder extender su vida en el organismo. Para eso, lo que hicimos fue tomar este anticuerpo de alpaca y lo fusionamos a un pedazo conocido como el fragmento contante de un anticuerpo humano. Y ahora tenemos esto, un anticuerpo que es combinado. Tiene la cabeza de un anticuerpo de alpaca que reconoce, que es robusto, que es estable contra el virus, pero tenemos el cuerpo de un anticuerpo humano que va a vincular el sistema inmune tuyo con el reconocimiento viral. Entonces, si pilla el virus, se va a oír, pero además va a empezar a gritar, digamos, un anticuerpo gritón, que va a decir, aquí está, y van a llegar los macrófagos y todas las dendríticas y van a empezar a presentar antígenos. Entonces, este anticuerpo lo desarrollamos y lo hemos sido capaces de producirlo en cantidades, en altas cantidades para ensayos preclínicos, y lo probamos. Entonces, vimos a ver cómo funciona en relación al solo, a este. Fíjense que el anticuerpo ahora fusionado, dimérico, en verde, es igualmente efectivo. O sea, neutraliza igual que el anticuerpo solo, y acá en términos de IC50 también es parecido. La IC90 tenemos que ver porque en el fondo pareciese que a altas concentraciones este otro un poquito más neutralizante para la variante G614. Sin embargo, siguen siendo concentraciones muy bajitas. Ahora, ¿qué otras cosas hemos hecho? Lo hemos usado para diagnóstico. Estamos trabajando en diferentes empresas alrededor del mundo en desarrollar kits de diagnóstico de antígenos, kits de diagnóstico ELISA, entre otros. Para inmunohistoquímica, tenemos un programa donde estamos analizando la placenta de mujeres embarazadas que están infectadas, que estuvieron infectadas con COVID, y estamos viendo si es que hay virus en la placenta. También en autopsia, acá en una autopsia un paciente que se murió en realidad se murió de leucemia, pero tuvo COVID, y detectamos que efectivamente tiene virus en los pulmones. Y también hicimos una licencia. Este anticuerpo le entregamos la capacidad de venta a una empresa alemana, y ellos lo están distribuyendo en todo el mundo de colores, del color que ustedes les piden. Ahora, ¿cuál es la problemática que hoy día nos preocupa? Son las variantes. Hoy día ustedes saben que están las variantes que pareciese que no se comportan igual que el virus inicial. Y aquí yo creo que hay un problema, digamos, como país y como a nivel global, y es que nosotros seguimos enfrentando la pandemia del año pasado. La pandemia del año pasado, ustedes veían, atacaba a los abuelitos, tenía la mortalidad en la UCI, la mortalidad era
era más de las personas mayores, sobre 70. Hoy día la mortalidad cayó 20 años, no se sabe qué es lo que está pasando. No tenemos la trazabilidad de las variantes de las personas que se están muriendo en la UCI por coronavirus. Y podría ser que fuese una variante distinta a la que nos estuviera, de alguna forma, la responsable de haber bajado la edad y no así tanto las vacunas. No se sabe porque en Chile no se hace trazabilidad de las variantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la variante P1, la brasileña, y esta variante británica y la variante sudafricana. Las tres son más infecciosas y son dominantes. O sea, estas probablemente, al menos las iniciales que se habían caracterizado, se producían más en la vía aérea alta. Por lo tanto, replicaban más virus y eran capaces de transmitir más. Ahora, esta variante, además, por lo menos la británica, se sabe que es no solo más infecciosa, sino que aparte es más letal. Y además, se han visto que algunas de estas también movieron la curva de infecciosidad y ahora incrementaron, por ejemplo, un porcentaje importante de los niños, hasta 9 años, que se infectan, por ejemplo, con la variante británica. Entonces, hay un montón de cosas que entender y la pandemia es distinta. Como decía Angela Merkel, estamos enfrentando un virus, una nueva pandemia o una pandemia distinta. La verdad es que yo también comparto su opinión. Hay muchas cosas, hay más de 25.000 variantes y de estas se conoce poco. No sabemos por qué, por ejemplo, la P1 infecta a personas que se infectaron antes. En Brasil, muchas personas que tuvieron coronavirus en la primera ola se están infectando nuevamente por la variante P1. No sabemos si es que las variantes pueden infectar a las personas vacunadas. Y eso puede ser un tremendo problema porque no tenemos la información y tampoco estamos haciendo la trazabilidad de las personas que se están enfermando, habiéndose inmunizadas, para ver si es que efectivamente hay una variante que está infectando más que otra. Ahora, lo bueno es que nosotros hemos logrado probar nuestro anticuerpo con la variante sudafricana y con la variante británica, y también logramos probar eso por neutralización. Y la variante brasileña la logramos probar por unión. Todavía no la tenemos. El equipo de investigadores de la Universidad de Queensland la están haciendo. Porque fíjense que no es tan fácil como pedir una variante, es que te manden una variante nueva a un país distinto, más infecciosa y letal. Entonces, no es que la puedan mandar por FedEx, no funciona así. Entonces, primero se tiene que comprobar de que es una variante natural y después los países la pueden sintetizar. O sea, la pueden hacer a través de estas técnicas avanzadas de biología molecular. Y en eso estamos. Lo que sí pasó es que pudimos ver que la variante brasileña se pega al anticuerpo de forma muy fuerte. O sea, la afinidad no varía, por lo tanto podemos predecir de que efectivamente va a funcionar para la neutralización. Así que hasta ahora podemos decir que el anticuerpo valdiviano se ha pasado, digamos, a las tres variantes y de alguna forma se revalorizó la tecnología. Hoy día estamos en conversaciones con la Unión Europea, estamos en conversaciones con compañías en Europa que ahora miran con mejores ojos, porque fíjense que muchos de los anticuerpos que se generaron contra la primera variante hoy día ya no funcionan. Entonces, las compañías y la organizaciones que están desarrollando y apoyando ensayos clínicos están mirando anticuerpos que funcionen bien contra estas variantes como un potencial complemento a las terapias que ya se vienen desarrollando, y ahí estamos con el anticuerpo valdiviano. Ahora, una cosa que me gustaría dejar clara y que me gustaría que ustedes entendieran también conmigo, es que el problema hoy día es un problema que pasa mucho más allá de lo médico. Es un problema global y que tiene que ver con este concepto que algunos de ustedes probablemente ya lo conocen, One Health. Esto lo que intenta reflejar es que las problemáticas de salud muchas veces no son una problemática de salud humana, como podemos ver acá, sino que es una problemática de salud veterinaria y ecológica. Hay muchas cosas que no se entienden. Este es un excelente ejemplo del virus. Ustedes pueden ver que el virus pasó de un murciélago o de un pangolín, no se está, hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo fue la vía, pero saltó de una especie a otra. Y ahora este virus nuevo para los humanos generó una pandemia mundial. Pero nosotros como humanos también somos capaces de entregárselo a otros animales. Y dentro de un animal distinto, la evolución del virus va a ser distinta porque el receptor ACE2 tiene variabilidad. Por lo tanto, si es que se pasa a un animal distinto, dentro de ese animal podrían generarse nuevas variantes que amplíen el rango de infección. Entonces, nosotros sabemos que el virus humano infecta bisones y mataron millones de bisones justamente por el riesgo que involucra y porque se habían detectado mutaciones nuevas producidas en los bisones. Ahora, en Chile nosotros tenemos también mustélidos. Tenemos y algunos que están incluso en peligro de extinción, digamos los chungungos, los huillines, pero además fíjense que el receptor ACE2
el que yo les comenté, que es en la línea de entrada a la célula, es muy, muy parecido entre el humano, y adivinen, bueno, los primates, y adivinen qué es lo que viene después en la lista. Si hacemos una lista, decimos, ¿quiénes son los que más se podrían infectar? Están los humanos, sí, están los monos, todos los primates. ¿Qué viene después? Los cetáceos. Los cetáceos son los animales que tienen más riesgo de infectarse por el virus humano, el que está hoy día dando vuelta. Entonces, podríamos tener un problema ecológico donde un virus se pasase a un mustélido y que un mustélido se lo pase a un cetáceo y que empecemos a ver varamiento. O lo mismo, lo que se puede ver de repente, cetáceos que conviven en lugares donde hay descarga de agua servida o tratada desde las ciudades. Imagínense en Magallanes, por ejemplo. Podría darse el caso de que se contaminen animales que probablemente con un resfrío un animal marino no creo que sobreviva, digamos, que le dé leve, probablemente se nos muera y se empiezan a ver varamientos. Entonces, ese es un tema ecológico de preocupación. Ahora, ¿qué es más preocupante? Las variantes de nuevo. Adivinen qué fue la última cosa que hicieron estas variantes. Las variantes tienen, nosotros uno de los problemas que tenemos como científicos de poder evaluar el efecto de estas variantes en animales de experimentación, es que estos no se infectan. Se infectan los hurones, pero es carísimo tener hurones. Pero los ratones de laboratorio, los normales, los BALC o los C57BL, no se infectaban con las variantes wild type, con las variantes iniciales del coronavirus. Pero fíjense que esta y esta son capaces de infectar hoy día o replicarse en ratones comunes, en ratones de experimentación. Y eso tiene dos aristas. La primera es que nos permite a nosotros ahora modelar cómo funcionan nuestros anticuerpos en neutralizantes en ratones que no son transgénicos, que son más fáciles de reproducir, bajan los costos de los testeos, pero lo más preocupante es que hoy día se abrió el rango de hospederos que pueden ser infectados por los virus. Entonces, si un ratón común hoy día se infecta con una de estas variantes, podría terminar siendo un reservorio, podría ser como el virus Anta, podría ser como los murciélagos que nos contaminaron inicialmente. Pero además, como se abrió esta capacidad de infectar, no sabemos cuál es el potencial de que infecten otros animales. Entonces podríamos pasar de que el murciélago al humano y que del humano ahora se infecten animales que podrían ser muy importantes para nosotros como las ovejas, las vacas, los caballos, y no lo sabemos. Entonces, por eso es extremadamente importante tener estas cosas en mente. Este es un problema ecológico, médico, veterinario, y aquí hay que trabajar juntos para poder hacer una contención global de estos factores de riesgo. Bueno, tenemos una red de colaboradores tremenda, o sea, tenemos el apoyo de Corea, en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, en Australia, nuestros colaboradores principales, que nos ayudan con toda la caracterización de esto, porque en el fondo en Chile nunca se han desarrollado medicamentos desde fase 1, o muy pocas veces, por lo tanto es muy difícil, no existen las vías de financiamiento, y aquí hemos estado apoyándonos mucho en nuestra red internacional de colaboradores que nos permite avanzar a pesar de no tener recursos. Bueno, ahora me gustaría mostrarles un desarrollo paralelo que desarrollamos con la doctora Carola Ott y la doctora Maritza Navarrete. Desafortunadamente, nuestra colega falleció el año pasado, pero ha sido una de las que ha marcado más la carrera de muchos de nosotros. Y con Carola y con Maritza estuvimos trabajando de forma muy, durante más de 3 años en el desarrollo y la implementación de proyectos para poder detectar de forma efectiva, por ejemplo, el virus Anta. Y en este caso hemos logrado finalmente desarrollar un kit de detección rápida. Así recuerdan que al principio de la pandemia circulaban estos kits de anticuerpos para el coronavirus que no funcionaban muy bien. Bueno, en este caso desarrollamos un kit de anticuerpos contra el virus Anta. El virus Anta, ustedes probablemente no saben, pero se generó se descubrió en Corea, en el norte de Corea del Sur, o al sur de Corea del Norte. Hay un río que se llama Antangan, y ahí se descubrió el virus. Entonces, hay una variante Seúl, y los coreanos de Jinbody, una compañía con la que trabajamos, ellos tenían un kit de Anta para la variante Seúl. Sin embargo, nosotros trabajando en conjunto logramos desarrollar uno contra el virus Andes.
el virus que hoy día nos atañe en el sur de Chile. Fíjense que ahora está la barrita control, ustedes pueden ver que un paciente positivo dio positivo con la IgG y también con la IgM, y funciona de forma bastante buena, muy parecido a lo que es el gold estándar de diagnóstico, y hoy día ya recibimos la versión 3.0, y de hecho hoy día está Maritza trabajando en eso, para hacer la validación final y probablemente mandarlo la próxima semana al ISP para su validación y posteriormente ponerlo al servicio de toda la comunidad. O sea que en el fondo las cosas que vamos desarrollando al menos empiezan a ver frutos. Hemos construido cosas que van a poder dar una solución real a las personas y a las problemáticas que hoy día tenemos. También contarles que han habido casos, por ejemplo, acá en Valdivia, en Chile, de casos de ante-COVID que han desarrollado COVID, pero además han tenido ANTA, hemos tenido infecciones de dobles de pacientes, entre otras cosas. Bueno, mi laboratorio además tiene un área de biotecnología aplicada. Con eso nosotros creamos la primera spin-off de la universidad, y la spin-off tiene como objetivo poder dar una salida comercial a las cosas que hemos venido desarrollando en algunos aspectos, en otros más social. Generamos una, ¿cómo se le llama esto? Ay, se me fue. Una imagen corporativa que tiene que ver con una alpaca superhéroe que en el fondo va a llevar soluciones a la gente a sus experimentos. Mi equipo es un equipo extraordinario de gente muy multidisciplinario. Hay desde médicos, mucho tecnólogo médico, bioquímico, biotecnólogo, y entre tanto entusiasmo terminamos haciendo también un videojuego. Entonces lo pueden descargar acá en la batalla contra el coronavirus. Creo que al final le cambiamos el nombre por un tema de que Google nos objetó que dijera coronavirus, pero si me preguntan les puedo mandar el link para que lo descarguen. La alpaca va peleando, va adentro del torrente sanguíneo y va peleando contra coronavirus que se van cayendo y lo van atacando, pero al final él llega a pelear, como pelea casi como, bueno, Mega Man, quizás eso es como de mi época, va a pelear contra un enemigo al final, y el enemigo es un murciélago. Entonces el enemigo le pega y él le tira anticuerpos, y en algún momento el murciélago le tira anticuerpos, y hasta que este alpaca le tira anticuerpos y lo mata. Resulta que yo encontraba súper interesante la idea, súper bonito, y me terminaron tirando, recibí una queja de la Coalición Panamericana para la Preservación de los Murciélagos por estigmatizar a los murciélagos. Así que los invité a ellos a ver si es que podríamos agregar alguna reseña para justamente no contribuir a estigmatizar a los murciélagos, que por otro lado son excelentes controladores de plagas y muchas otras cosas. Ya estamos casi en la hora. Finalmente, agradecer por su atención, agradecer a mi equipo de alpacas, a mi equipo humano, a todos los proyectos, sobre todo al Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Los Ríos, que hoy día además nos han hecho un gran aporte para poder seguir avanzando hacia las etapas clínicas de este desarrollo. Este es el segundo equipo, ahí están todos los muchachos, son todos machos castrados, pero, pero saludables y bien mantenidos, están muy bien. Acá está Buda, él trabaja justamente en coronavirus. Martín trabaja en terapia neutralizante contra el virus ANTA. Sebastián trabaja en diagnóstico de virus ANTA. Y por ahí está Pedro. Pedro trabaja en el virus Nipah. Son los muchachos. Finalmente, bueno, contarles que no solamente hacemos eso, también el grupo de gente del laboratorio como un producto lateral, tenemos la esquila, esquilamos a las alpacas, y con la esquila hacemos una colección de bufanda y poncho, etcétera, las cuales vendemos y compramos café. Eso, y bueno, muchas gracias. Preguntas, chicos, yo feliz de poder contestarles y discutir lo que sea, del ámbito que sea, de la carrera, de sus motivaciones, y no solo en la charla. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta interesante charla y muy nutrida. Una pregunta, ¿hay algún tesista trabajando también dentro del equipo del laboratorio de biotecnología? ¿Tesiste como de pregrado, es tú? O sea, Sí. a ver, tenemos 3 tesistas de pregrado, un bioquímico y 2 tecnólogos médicos. Tenemos a la Catalina, al Marcos, que son de tecnología médica, y a Sebastián, pero ellos no están hoy día de forma presencial, porque, bueno, por las limitaciones que hoy día exceden, digamos, nuestros deseos de poder formar estudiantes en este contexto, pero sí de forma remota siguen trabajando y desarrollando sus temas. Claro, pero es un camino posible, digamos, para que también motivar a nuestros estudiantes que están ingresando
este año 2021 a cualquiera de las carreras de nuestra facultad, también motivarlos a que de repente, si es tecnólogo médico o del área de la medicina o de cualquier otro tipo de área, pueda generar quizás algún proyecto en este ámbito. Claro, ¿no? Hay programas adicionales como el Honors, por ejemplo, donde se pueden generar también vínculos científicos, ahí tenemos estudiantes también, o estadías de investigación, aunque sean informales, y lo importante es que se vinculen con la investigación y que de alguna forma ellos lleguen a desarrollar esa inquietud, porque al final el médico que hace investigación o el tecnólogo médico o cualquier área de la salud que en el fondo se vincula con este quehacer, va a ser un mejor profesional, porque en el fondo va a poder entender más allá de la práctica clínica. Ok, perfecto. Y otra pregunta, ¿hay alguna estimación de cuánto tiempo se podría progresar en la etapa clínica del antiviral, por ejemplo? Claro, tenemos estos dos proyectos. Hoy día nos conseguimos, tenemos una asociación con una viróloga super top, que es Kellyanne Jurado de la Universidad de Pensilvania, y ella está implementando todos los ensayos de preclínicos. Ella va a hacer los desafíos en animales de experimentación y ver si efectivamente funciona, inyectable probablemente una primera etapa y después la nebulización, pero de eso va a depender. Si nosotros vemos que resulta, que esperamos que lo haga, porque en el fondo nuestro anticuerpo es mejor que otros anticuerpos que ya se han visto que funcionan, la siguiente etapa es la etapa de toxicología o de producción. Y ahí tenemos una piedra en el camino, que para poder producir, por ejemplo, por decirte, 2000 dosis de un anticuerpo para las fases clínicas, la producción puede llegar a $1,500,000, $2,000,000, es lo que va a costar producirla. Pero estamos hablando del vial, el vial que está hecho con todas las características GMP que permiten el desarrollo clínico. Y a eso hay que hacerle un ensayo de seguridad, de toxicidad, que no es tan caro, cuesta alrededor de $150,000. Y claro, si en el mejor de los casos, si todo estuviese alineado, podríamos empezar un ensayo clínico dentro de 6 a 8 meses. Ese sería como el menor costo posible, o sea, el menor tiempo posible. Perfecto. Bueno, muchas gracias Alejandro, como te decía, por esta interesante charla. Muchas gracias por acompañarnos también en esta inauguración de año académico 2021 y a todos también quienes nos acompañaron en la transmisión. Muchas gracias y a quienes también van a ver quizás el video a posterior. Bienvenidos a los estudiantes y también gracias por estar en todas las actividades y los dejamos invitados también para el lunes, que hay una actividad con la DAE también, es una charla de beneficios estudiantiles para que todos se puedan conectar también por esta misma vía, por YouTube de la facultad.